espacio. Porque además todo se vincula con todo y lo que vamos a presentar ahora es una partecita de lo que fue la rueda de prensa, que tiene como protagonista a la directora del OPP, a Rodrigo Garín. Un poco complicada la situación porque hubo un momento tenso por los fondos que el gobierno le va a dar a las intendencias. Especialmente se picó con Nicolás Olivera. Mirá. Estamos en un diálogo que está comenzando, pero que tiene que transcurrir rápidamente. Tenemos hasta el 30 de julio para llegar a un acuerdo. Es un diálogo que va con el Congreso de Intendentes, que va con la necesidad de atender asimetrías en todo el territorio nacional y simultáneamente también tiene que ver y tiene que dialogar con las políticas presupuestales del Gobierno Nacional. ¿Cuáles serán las prioridades? Bueno, por supuesto que las prioridades del gobierno departamentales naturalmente tienen que ver con contar con más recursos para el desarrollo de sus actividades provenientes del gobierno nacional, más allá de lo que ellos recaudan a partir de lo que son contribuciones inmobiliarias o patentes de rodados, principales impuestos que manejan las sentencias municipales. Pero además de eso estamos trabajando también en temas cualitativos, ¿no? Cómo mejorar la coordinación de las políticas nacionales con departamentales, cómo mejorar la calidad del gasto a nivel departamental, ¿sí? Cómo podemos ayudar del gobierno nacional a que eso suceda sin invadir ninguna de las autonomías propios gobiernos departamentales. Discusiones fuertes, reproches. Ya tuvo lugar una segunda reunión que bajó un poquito el tono, pero la dificultad de los desafíos están allí, obviamente, ¿no? Las intendencias pidiendo recursos que la OPP no puede soltar tan fácilmente. ¿Por qué pones esa cara, Pato? No, porque yo no me consta, no estuve en la conversación, no sé si alguien acá estuvo en la conversación sobre la discusión fuerte o no. Estoy citando fuente El País. Por eso. Y todos los otros medios también. Fuentes no sé, yo no estaba. Supuestamente gente que estaba en la reunión, dice por el eso. País. Yo no estuve, no me gusta citar sobre cosas que... Sobre fuentes. Pero no, me parece que en realidad es una discusión central y es una de las discusiones más importantes que da el país, entre otras cosas porque está en debate también el Fondo Metropolitano, que es la discusión en general, entre otras cosas porque, o sea, a cómo tenés compuesto el Uruguay, más de la mitad de la población, ¿no? 1.700.000, ¿no? Sí. Viven en el área metropolitana. Quiere decir que entonces la redistribución, vos siempre tenés el dilema de, bueno, vos podés dividir en 19 y darle lo mismo a todo, eso es injusto. Vos podés dividir por población, pero te estoy diciendo... No puede ser lo mismo para todos, eso sí sería absurdo. Para que la gente lo entienda. Vos podés dividir por población, pierden los departamentos del interior muchísimo, ¿no? Porque hay departamentos a los que no les daría prácticamente nada. Entonces ahí se genera y se construye una negociación que es política, que es cuánto le das a cada uno, ¿no? Y cuánto invierte. Yo creo que no... Y ahí Arim traía 2 o 3 cosas. A mí me parece de los tipos más lúcidos del gobierno, Arim. Traía 2 o 3 cosas que también son importantes, porque hay un montón de fondos de política pública que invierte el gobierno nacional en las intendencias del interior, que también tiene que ser parte de la conversación, ¿no? Porque vos decís, bueno, la intendencia, ¿no? Cualquiera recuerda cuando el gobierno nacional invierte algo y la gente se lo agradece al intendente del departamento, ¿no? Eso todos los gobiernos lo dicen siempre. Entonces, las inversiones y las preocupaciones de los intendentes no son solamente, y las negociaciones no son solamente sobre la plata directamente que se vuelca, sino también sobre el resto de las obras, ¿no? Y en obra pública, por ejemplo, es un caso bastante clave, porque entre otras cosas lo que hace es mover las tasas de desempleo en los departamentos. Entonces, hay mucho más para discutir en eso, y es una discusión históricamente tensa. O sea, yo estuve en la Intendencia, las discusiones en el Congreso de Intendentes son tensas, las discusiones en el Gobierno Nacional son tensas, porque hay una discusión base de recursos, pero yo creo que esto recién está empezando, independientemente de que, por supuesto, no me consta si se pelearon o no se pelearon. Le tengo mucha fe a Arim en ese proceso. Arim lo que anuncia es que hay restricciones. Y bueno, sí, bienvenida. Bueno, o sea, claro, también es claro con un tema que a mí me parece central. Arim habla de mejorar la calidad del gasto. También, ahí va, que va de la mano. Claro, y si obviamente tenemos, por ejemplo, y voy a decir esto, y sé que tengo que hablar de todas las intendencias, pero no puedo hablar de la 19, voy a hablar puntualmente. Cuando hablamos de mejorar la calidad del gasto es por qué, por ejemplo, la Intendencia de Cerro Largo tiene en Montevideo 30 personas trabajando en una oficina. Acá en Montevideo. ¿A costa de Cerro Largo? Sí. Sí, les pagan ellos. Todas las intendencias tienen una oficina. Todas las intendencias tienen. Ah, todas tienen todas 30. la tienen. Todas tienen 30. No. Bueno. También hay que ver qué trámites hacen, qué cantidad de gente que vive, que Valeria, queda del querida, departamento. No, hoy online yo podés lo hacer un conozco trámite desde Portugal. Sí, no no entiendo por qué tiene que tener hacerlo de oficina. Montevideo a Sí, Cerro Largo. todas tienen. O sea, la verdad. Todas tienen.
Pero es como una embajada. Es como una Parece suerte como de- una embajada de Cerro Largo. Pero lo peor de Las todo, intendencias tienen embajada en Montevideo. Lo peor de todo Todas las es intendencias que la presidenta porque de tienen ADEOM gente. Cerro Largo dice que no los conoce. O sea, quien representa a los trabajadores dice, no tengo idea. Qué va, qué lindo. O sea, Qué bien. ahí tenemos que mejorar la calidad del gasto. O sea, seamos honestos. ¿Que pasa en todos lados? Sí, debe pasar en todos lados. Estoy hablando de un tema puntual porque ayer justamente este tema saltó a la opinión pública por distintas situaciones y discrepancias entre un intendente saliente y uno entrante. Bien, Joaquín. Sí, yo creo que comparto ahí que ni idea qué pasó en esa reunión, entre las discusiones, son parte también de la tarea política, no sé con quién haya hablado del país, pero más allá de eso, a mí lo que sí me parece fundamental es que esto se da en el marco de la elaboración del presupuesto. Estas tensiones, tires y aflojos van a estar no solamente con las intendencias, el Congreso de Intendentes, van a estar con todos los organismos del Estado que están en la elaboración presupuestal. Eso también se enraba, está de la mano con la situación fiscal, económico-financiera que tiene nuestro país hoy, que para nada es la mejor del mundo, más allá de la estabilidad, ¿no? Entonces, tenemos, además de, en otra oportunidad ya lo pude mencionar acá, pero en transición hubo 900 millones de dólares que no se comentaron que faltaban. Entonces, eso también reduce el espacio fiscal de las transferencias que vos puedas aportarle a los gobiernos departamentales. Pero más allá de eso, yo quiero citar a dos economistas jóvenes, Yael Roca y Javier Franco, que hicieron un documento muy interesante sobre empezar a trabajar de cara a medidas en esto de mejorar la calidad de la gestión del gasto, hacer las transferencias también en función del cumplimiento de metas estratégicas de desarrollo que tengan los distintos territorios. Porque si no, bueno, ¿cómo mejoramos la eficiencia del gasto? Teniendo metas de gestión de desarrollo territorial, mejorando la transparencia, mejorando el ingreso a las intendencias, es decir, la transparencia en la gestión, las medidas de transferencia justamente aplicado a metas. Creo que hay un montón de cosas para seguir debatiendo y entiendo que estas tensiones se van a seguir dando en un espacio fiscal muy acotado que tiene el gobierno y que recibió de la gestión anterior. No, Leti. Yo creo que voy a corregir una concepción muchas veces que nace del centralismo montevideano. A ver. No es una partida del gobierno nacional ayuda a las intendencias del interior. Está establecido por la Constitución, artículo 214, que en realidad son parte de lo que el gobierno nacional recauda en materia impositiva en todo el interior, que le devuelve a los departamentos ese dinero. O sea, son recursos genuinos del interior que se recaudan en Montevideo y que de alguna manera a través del 214, y hay otro artículo que es el del Fondo de Desarrollo del Interior, que es el 298 de la Constitución, que se nutren de la misma manera que van, digamos, de vuelta al interior. ¿Qué es lo que está en discusión acá? Es cuánto, porque se han establecido parámetros, ¿verdad? Se ha establecido un parámetro de que tiene que ser, por ejemplo, o sea, primero se toman en cuenta la territorialidad, hablo de lo que decía Patricia, se toma en cuenta el producto bruto de cada departamento, en fin, varios componentes para llegar a determinados números. Lo que está pidiendo el Congreso de Intendentes es mantener, creo que es un 3.33% del presupuesto, y corregir las asimetrías que se fueron dando a lo largo de los años en función de la propia evolución económica de los departamentos. Sí. Hay departamentos que en un momento estaban peor, que ahora están mejor, y viceversa. Entonces digo, pero me parece que conceptualmente, y ese es un tema que es muy caro, hay que entender, acá no hay donación de nada. Es una devolución que le hace el gobierno nacional, sea del pelo que sea, a los departamentos del interior, que es donde recaudan esa plata. ¿Por qué entonces después siempre se pone sobre la mesa que importa, y no debería, la afiliación política, o sea, el partido político del gobierno central? Bueno, pero porque a la vista está lo que recauda no habría discusión. Es la mirada. No. Y es la mirada. Porque si fuera exactamente lo que recauda no tendría problema para discutir. No, Claro. pero si fuera exacta, lo que pasa que, a ver, capaz no escuchaste mi intervención. No te escuché, sí, cómo no. Tiene que ver cuánto ¿Cómo no territorio voy a tenés, qué Producto Interno Bruto tenés, porque hay, obviamente, situaciones bastante distintas, Sí. y hay otro componente más, que en este momento no lo recuerdo, que hacen esa ecuación de cada departamento. Sí. Después que haya manejo político y haya mezquindades políticas, ese es otro tema. No, Estamos y hablando- agregale otra cosa. ¿Eh? Y agregale otra cosa.
Estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, agregando que se descuenta, además de esa coparticipación, digamos, todo lo que tenga que ver con gastos del Estado, o sea, PPS, todo lo que tenga que ver con leyes. Ni que Después hablar. ese dinero que queda, ese bruto, digamos, que queda, o líquido en realidad en este caso, se le manda a la Intendencia. Ahora, ahí volvemos al tema del gasto. ¿Para qué lo utilizas? Si lo vas a utilizar para pagar sueldos, Pero estamos pará, en problema. Pepe, No, Pepe, obviamente. estamos de acuerdo, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso parta, o sea, estamos de acuerdo que hay que optimizar el gasto en todo el Estado uruguayo. Totalmente. Pero eso parte de la autonomía departamental, de los gobiernos departamentales, que son parte ineludible de su propia administración. Entonces, no podemos pretender digitalizarle desde el gobierno central cómo tiene que hacer el gasto. ¿Estoy de acuerdo? No, Que pero debería cumplirse. pero pará. hay destinos que son claros y que no son. No. Por ejemplo, el dinero que se le da a las intendencias para la descentralización. Algunas intendencias la terminan usando para reparar una calle. Claro. Pero Bueno, no, porque eso hay no, fondo- no debería ser que lo sea- normal. A ver, que sea el fondo, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo del Interior tiene un destino bastante específico. Caminería rural, en fin, que esas cosas, porque además es difícil de explicar en televisión, pero hay que aplicar el fondo, después certificarlo y después le llega el dinero. Digo, primero invierte la Intendencia, se certifica, después le llega el dinero. Es decir, no es tan te regalo esta plata. Obviamente que todo el mundo ha hecho de repente mal uso de esos recursos. Insisto, no estoy siendo defensor de cómo ha sido el gasto, ¿verdad? Vale. Yo creo que se puede trabajar después de que se termine toda esta etapa, que es la más importante, de ver cómo mejoramos los controles en cuanto a en qué se invirtió, cuánto se cumplió, para que después pueda seguir accediendo a ese fondo. Creo que son medidas que se pueden aplicar. A ver, el nivel de la discusión, siempre es tensa la discusión de OPP con el Congreso de Intendentes en cuanto a estos recursos. Podrá ser en un tono más alto, más bajo, tendrá que ver con el perfil de cada uno. Parece que es lo menos importante en realidad quien se centró en el nivel del volumen de la discusión. A ver, que acá obviamente estamos hablando de en gran parte de obras que se realizan en todo el país, y obviamente que es una discusión difícil de dar, porque está obviamente la centralidad representada a la zona metropolitana, que tiene un nivel de ingresos bien distinto y características bien distintas a las del interior del país, y por el otro lado tenés intendencias que obviamente recaudan muy poco en comparación con Montevideo, para poner un ejemplo, ¿no? Y la propia dimensión del departamento, más allá de la cantidad de gente que vive. Entonces, obviamente, en un departamento del interior de grandes dimensiones, donde vos tenés que invertir muchísimo en caminería rural, que tenés pueblos muy alejados, porque, a ver, para mí no es cuestionable si lo invierten en caminería rural, porque caminería rural implica la conectividad que puede tener un pueblito que está muy alejado de las grandes ciudades y que en realidad tiene el mismo derecho, porque paga el mismo impuesto que el que vive en un barrio de Montevideo en cuanto a los ingresos que le llega al gobierno nacional por parte de esa persona. Y para sacar la producción. O de ese pueblo. Bueno, ni que hablar para sacar la producción también, que son inversiones que de la misma forma que vos haces una ruta nacional y es importante para poder trasladar los productos, obviamente que la caminería rural, para poderlo sacar desde donde está esa producción para llegar a esa ruta, también es importante. Entonces, es bien distinto, si vos no conocés la idiosincrasia del resto del país, entender por qué es tan importante esto. Bueno. Obviamente que hay cosas que hay que mejorar, que tienen que ver con cómo se gastó, en qué se gastó, qué se priorizó. Mira, Puede ser parte se lo del están acuerdo. cobrando entre intendentes salientes y entrantes en estos momentos. En el próximo bloque ese va a ser un poco el tema. Cuando hablamos de las herencias, ¿no? Hay una ¿Cómo cosa- recibe un gobierno departamental la municipalidad, los números, Cerro Largo, ni que Florida. hablar? Victoria, hay algo que... Florida. hay- Florida, hay algo- No puede pagar la hasta Hay de algo- la misma agrupación política Hay algo que tienen es problemas. central, que es que todavía no jugó Orsi, que yo creo que estas son las reuniones previas de OPP, Congreso de Intendentes, pero Orsi sabe que De este acuerdo. partido lo va a tener que jugar. De acuerdo. Él viene del Congreso de Intendentes, viene Por de ser los que exigen. sí, claro, es posible, es posible. Y yo creo Lo que va a seguimos jugar. después de la pausa, pero antes déjenme recordarles que si tienen dolor de garganta, irritación o aftas, previa. bueno, llegó al Uruguay Oralzone, que con su doble acción